alegra saludarlos otra vez, hermanos, y esperamos que estemos en disposición de comer del pan de la palabra. Muy bien. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Y en general, ¿por qué nos reunimos para buscar al Señor? Hay un objetivo central, el plan de salvación que Dios ideó al nosotros caer, es el motivo que a Él lo mueve. Nosotros leemos en la palabra de Dios que esa fue la misión que Jesús se propuso al venir, ¿verdad? Tenemos ahí algunos versículos. En San Lucas 19:10, por ejemplo, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Muy interesante el nombre de Jesús. Hay muchos nombres que Jesús podría haber tomado, distintos a Jesús. Por ejemplo, si hubiera colocado Shalom, bien, también Él cubre eso. Podría haber sido Adonai, podría haber sido El Shaddai, pero su nombre fue Jesús. ¿Por qué? El nombre tenía que indicar de manera central su misión. Y es el privilegio nuestro también, ser guardados, como dice en 1 de Pedro 1:5-9, quizá podemos buscarlo en sus Biblias. 1 de Pedro 1:5-9, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, objetivo de Dios, salvar. De Jesús, salvar. ¿Cuál debe ser el objetivo nuestro, según leímos en 1 de Pedro 1:5-9? Al ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, obtenemos el fin, o sea, el propósito de nuestra fe, que es ¿cuál? Versículo 9, 1 de Pedro 1, la salvación de nuestras almas. Muy bien. Voy a leer un par de citas de la inspiración. En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 122, leemos lo siguiente: necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Ahora hemos hablado y hemos dicho justificación por la fe. Eso es lo mismo que decir salvación. Es lo mismo. Ahora, leemos otra cita. El pueblo es más ignorante con relación al plan de salvación y necesita más instrucción sobre este tema tan importante que con relación a cualquier otro. El pueblo es más ignorante de eso, dice, en cuanto al plan de salvación, y necesita más ilustración sobre este tema que sobre cualquier otro. Muy bien. Vamos entonces, ahora pregunto, y bueno, si no sale ahí no se preocupe. ¿Verdad? Pregunto, ¿salvarnos de qué? ¿A qué vino el Señor? ¿A salvarnos de qué? Del pecado. Hoy en día, en muchos círculos religiosos se presenta de que hay que aceptar a Cristo para ser salvados de la pobreza, para ser salvados de tener algunos accidentes aquí en este mundo que otros sí los pueden tener. En fin, se habla muchas cosas, pero el asunto es ser salvo del pecado. Ese es el problema. Y esta noche vamos a, por lo menos, empezar, no creo que alcancemos a terminar, para repasar el problema del pecado. Porque necesitamos, por la gracia del Señor, conocer cuál es el problema. ¿Sí? Si ustedes, cualquier persona,
Cualquier persona que tenga una enfermedad terminal, hablemos de un cáncer, y si se hace tratamiento para un resfriado, ¿qué pasa? Sabemos, ¿no? Así es de que vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a resumir algunos aspectos que no los podemos leer todos en la extensión de los pasajes porque ustedes los conocen y necesitamos avanzar. En primer lugar, el pecado es un problema universal. Un problema universal. En Romanos 1, 18 al 31 se presenta un cuadro donde dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, su necio corazón fue entenebrecido, etc. Luego, se nos detalla en Romanos 2, 1 al 16, que es un problema de los paganos. Más adelante, capítulo 2, versículos 17 al 19, nos dice que también es un problema de los judíos. Y en el capítulo 3 nos dice que es un problema de cristianos. Entonces, como ven en el último pasaje, es un problema universal y Romanos 3:23 lo resume diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que es un problema universal. Ahora, miren lo que dice en la inspiración. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Así es que, en primer lugar, estamos abocados ante un estudio de algo que no vamos a poder tener todas las respuestas. Es un misterio, nos dice aquí, es un intruso. Imposible explicar satisfactoriamente el origen. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Lo que dice la Biblia. En el querubín cubridor, de pronto apareció un virus que, ¿de dónde salió? ¿Quién puede explicar de dónde salió? No se puede explicar. Pero lo cierto es que apareció. Por el pecado el hombre ha sido separado de Dios. Su alma está paralizada por las maquinaciones de Satanás, el autor del pecado. Notemos, hermanos, esto, por favor. Por sí mismo, el hombre es incapaz de comprender el pecado, incapaz de apreciar la naturaleza divina y apropiarse de ella. En primer lugar, debemos entender que estamos frente a un problema que no lo podemos ni siquiera entender. Y si no lo podemos ni siquiera entender, ¿cómo lo vamos a resolver? Necesitamos, por supuesto, la ayuda divina para poder resolver este asunto. Ahora, aunque es imposible explicar su origen, sin embargo, ¿qué estamos leyendo ahí? Se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado. Se puede comprender suficiente. La definición bíblica básica del pecado. Primero de Juan 3:4. A ver, acompáñenme en sus Biblias. Me gusta que cuando tenemos las Biblias veamos directamente en el texto físico. Primero de Juan 3:4, ¿qué nos dice? Todo el que hace pecado, ¿qué? Infringe o traspasa o quebranta también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. La sierva del Señor nos dice en el Conflicto de los Siglos, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Dice que la única.
Pero, como nosotros estamos limitados, con esta única definición, si no hubiera en la Biblia otros versículos que nos amplían esta definición que es única, no tendríamos el concepto completo del pecado que necesitamos tener. A ver, cuando pensamos en transgresión de la ley, así de manera inmediata, ¿en qué pensamos nosotros? ¿En qué piensa Brian una transgresión de la ley, por ejemplo? Robar. ¿Quién piensa en otra cosa? Matar. O sea, pensamos en los actos directos de transgresión. ¿Sí? Eso es lo que la gente tiene en mente. De hecho, pregúntele a alguien mañana por ahí en la calle, pregúntele si ya se arrepintió. Y muy posiblemente, ¿qué le va a decir? Se va a quedar mirándolo. Le va a decir, yo no mato, yo no robo, no le hago mal a nadie. De que me arrepiento. Porque ese es el concepto general que tenemos con la transgresión de la ley, sencillamente llevándolo al plano de los hechos físicos externos que son repudiables por la sociedad. Pero el pecado no queda ahí. Ahora, es interesante que nosotros veamos lo siguiente. Y vamos a avanzar. La sierva del Señor nos dice, la única definición de pecado es la que da la palabra del Señor. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Pues, de manera más profunda, el pecado, y a ver si miramos bien esa definición, de manera más profunda, el pecado, ¿qué es? Según esto que la sierva del Señor nos ha dicho. Según eso, ¿qué es el pecado? Sí, pero ahí dice otra cosita. Bueno, volvamos a verlo. Ahora, noten que hay un elemento intercalado. Dice, la única definición que da la palabra del Señor. El pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna. En otras palabras, la transgresión de la ley, ¿qué es? Es la manifestación externa de un principio en pugna. ¿Cuál es el principio en pugna cuando yo robo y el acto físico de robar que le quité a otro y le saqué la billetera? Ese acto físico es la transgresión de la ley, pero la base que me motivó a eso es un principio en pugna con la ley de Dios. ¿Correcto? Entonces, el pecado es un principio en pugna. Ahí está el detalle porque nosotros no lo podemos resolver. Nosotros podemos resolver e impedirle a la persona que le meta la mano al bolsillo a otro si es que logramos entonces meterlo a la cárcel. Pero nosotros no podemos resolver el principio. Cuénteme, el principio es como el dolor, ¿sí? ¿Alguna vez les ha dolido algo o no? Muchas veces. Analice. Cuando le ha dolido a usted de pronto la cabeza o el estómago, cuénteme, ¿cuánto pesa el dolor? ¿El dolor cuánto pesa? ¿Cuánto pesa en libras, en arrobas? ¿Qué color tiene? ¿Quién lo puede ver? Entonces no existe. El pecado es un principio. Dice aquí. Es un principio. Y eso se manifiesta en la transgresión de la ley. Eso es lo que dice. La transgresión de la ley es la manifestación exterior de un problema que estaba por dentro, por allá, y que se salió y fue visible. ¿Está bien? Importante eso. Por esa razón, nosotros podríamos manejar la manifestación exterior, pero no podemos manejar el problema del principio. ¿Cómo vamos a arreglar nosotros el principio? El problema del principio. Sabemos lo que es un principio. Es algo que trasciende la materia. Es algo que trasciende inclusive el tiempo. Por eso es Dios el que tiene que arreglar el problema. Nosotros no podemos arreglar el problema. Muy bien. Seguimos.
Bueno, primero de Juan 3:4, este es un repasito de algo muy conocido, pero que necesitamos hacerlo. Primero de Juan 3:4 nos dice que el pecado es transgresión de la ley. O sea, ahí hay una palabrita, comisión. ¿Han escuchado eso? ¿Saben de eso, verdad? ¿Qué es una comisión? Al decir comisión, el catolicismo dice hay pecados de comisión y pecados de... ¿Ninguno aquí fue católico? No. Omisión. Comisión es cuando usted comete el acto de manera directa, activa. Y primera de Juan 3:4, que es la transgresión de la ley, que generalmente nosotros la vemos, esa es la parte activa. Y cuando eso está en contra de la gran ley de Dios de amor, entonces se llama pecado. Pero ahora recuerden, esa es la única definición que dice la hermana Juárez de la Biblia. Pero ahí hay una letra menuda, ahí hay una cuestión que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces necesitamos permitir que otros pasajes bíblicos nos completen el cuadro de lo que ahí está contenido. Y pasamos a Santiago 4:17. Sin duda ustedes lo saben de memoria. Dice, el pecado está en aquel que ¿qué? A ver, ¿saben ese versículo? Ay, ay, ay. El pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno y no. Aquí ya tenemos un pecado de omisión. ¿Sí? Omisión. Pero ahí no se queda el pecado. Avanza a otro punto. Romanos 14:23, y vamos a las Biblias para que podamos verlo directamente. Romanos 14:23 nos dice todo el versículo, pero el que duda, si come, se condena porque come sin fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Ahora, el contexto inmediato aquí está hablando de la comida, pero Pablo aprovecha este tema que está tocando para sentar un principio general. Hablando del problema de la comida, capítulo 14, al terminar dice, y resulta que todo lo que no es de fe es pecado. En otras palabras, el pecado es el motivo. A ver si colocamos un ejemplo para estos tres casos. Yo le robo a Brian. Por allá en un descuido, él deja la billetera y yo la cojo. ¿En dónde está ese pecado? Transgresión de la ley. Una acción activa, directa, mala. Pero, en el segundo caso, Brian cayó en una situación demasiado difícil. Hace 4 días que no tiene comida. Yo sé que no tiene comida, pero digo, será por flojo. Tengo toda la posibilidad de ir a ayudarlo, pero no lo hago. ¿Pequé o no pequé? ¿En qué plano? ¿Sabe hacer lo bueno y no lo hace? Tercer caso. Brian, igual, hace 4 días que no come. Yo conozco la situación, digo, es por flojo, no le voy a dar. Pero me doy cuenta que el hermano Byron se dio cuenta que yo conozco la necesidad de Brian. Entonces digo, carambas, ahora me toca darle de comer a esto. Porque me está viendo y imagínese, él tiene buen concepto mío como cristiano, yo tengo que conservar esa reputación y con todo el desgano del caso, le doy a Brian un almuercito. Brian queda agradecido, se le suplió una necesidad física del momento. El hermano Byron dice, el hermano Campos es dadivoso.
y sigue catalogándome como alguien de corazón grande. Pero en el cielo escriben pecado inmundo de hipocresía. Y me anotan la fecha y me anotan el acto de hipocresía. ¿Correcto? Porque yo le di el almuerzo con fe, se lo di con puro egoísmo, ¿verdad? Bien, ahora hermanos, por encima de todo, lo que más determina el problema del pecado que nosotros continuamente cometemos es este último. La gente peca más por los dos últimos, pero especialmente por el último que por el primero. Bueno, quiero decir, es lo mismo, pues todos están en el primero, pero lo que quiero decir es realmente ya la parte central de en cuál de los tres se ubican, pues en el motivo, ¿verdad? El motivo del egoísmo es lo que más impera. Ahora vamos a ver otro detalle. Bueno, aquí está la confirmación de la hermana White, deseado de todas las gentes. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. El mismo acto. ¿Sí? Y ejemplifiqué el caso cuando mi almuerzo, el acto de darle almuerzo a Brian está cargado de ignominia. Pero ahora de otro lado, no está Byron mirando, nadie me está mirando, conozco la necesidad, soy movido a misericordia, atiendo la necesidad de Brian de todo corazón, ahora ese mismo acto de qué está cargado, de valor moral. El almuerzo fue el mismo, y a él físicamente le hace bien, así yo se lo dé con ignominia, o se lo dé con alto valor moral. Él come igual, pero el asunto es que mi corazón. Bien. Mire el motivo que está correcto y que Dios aprueba. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo. Y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Entonces el verdadero motivo es el celo por la gloria de Dios. Ese es el verdadero motivo y es implantado por el Espíritu Santo. Vamos a mirar las dimensiones del pecado y aquí entramos en un estudio que quizá no se nos queden todos los detalles, pero necesitamos que por lo menos se nos quede claro el concepto. El diccionario de la Biblia para el intérprete, después de discutir por lo menos 12 diferentes términos para pecado en el Antiguo Testamento, dice que todavía no se agotó el vocabulario para pecado y agrega que diversas palabras para pecado son utilizadas juntas como sinónimos. Ahora, ¿por qué colocamos esto? Recuerden que al comienzo vimos que el pecado era algo misterioso y que era una cuestión sumamente amplia. Entonces, en el Antiguo Testamento se usan más de 12 términos distintos para el pecado. Nosotros tenemos una palabra, pecado, y tenemos que de pronto agregarle calificativos para poderlo puntualizar un poco mejor. Algo parecido a la palabra amor. ¿Nosotros cuántas palabras tenemos para amor? ¿Amor? En el griego, ¿cuántas palabras hay? Conocemos sobre todo 3, hay una cuarta. Ágape, phileo, eros, y hay una cuarta muy poco usada que es storge, que es usada para el afecto que le tienen los súbditos a los gobernantes. Entonces, nosotros tenemos que entrar a definir amor de Dios, hacer toda esa frase. En griego se dice ágape. Amor filial. ¿Cuál es ese? El de Liz con las hijas. Tenemos que, por lo menos 2 palabras. En griego se dice phileo.
Y lo mismo con Eros. Ahora, más de 12 términos distintos para entender el pecado en el Antiguo Testamento lo hay, donde involucra todo lo que tiene que ver con el pecado. Pues eso como que nos complica la cosa bastante, ¿verdad? Pero el Señor, como sabe, inspiró a David para que en 2 versículos usara 4 términos de esos más de 12, usara 4 términos, y en esos 4 términos está involucrado todos los 12 y más de 12 que hay. A ver si lo explico de esta manera. Hablando del rojo, del color rojo, ¿cuántos tonos de rojo hay? Unos cuantos, incluyendo el rosado. Entonces, está el rojo sangre bien encendido, luego más clarito, entonces el rosadito. Lo mismo con los verdes, lo mismo con los azules. Entonces, en vez de nosotros, y como no tenemos la facilidad de coger todos esos colores que son tantos, el Señor dijo, no hay problema. Que entiendan, y vamos a dar un término para todos los rojos, un término para todos los verdes, un término para todos los amarillos, y un término para todos los azules, y ya. Con eso, ahí está involucrado todo lo que necesitan saber del pecado. Y es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver los 4 términos que están, y por favor, abran sus Biblias, en el Salmo 32, y vamos a mirar y a examinar los versículos 1 y 2. Bien, aquí coloqué dimensiones metástasis. ¿Qué es una metástasis? Cuando invade todo. Así es de que, con lo que vamos a ver, aquí está la metástasis del pecado en los términos del Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel, leamos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, quizá una versión suya dice no imputa, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí están destacados con rojo los 4 términos, que los vamos a detallar. El primero, bueno, aquí están los términos hebreos, ahí están. El término transgresión, ahí ven, bueno, por aquí tenemos gente que sabe hebreo. Pechá, luego el pecado es shatá, no sé cómo se dirá eso. Iniquidad, abón, y el engaño, remilla. Vamos a ver cuánto implica cada uno, porque es muy importante entender esto para entender el problema del pecado y que no tengamos el problema de Agustín. Y que ha entrado ahorita en Bolivia. Cuando presenté la naturaleza de Cristo, hubo refutaciones. Porque como no se había entendido bien el tema del pecado, si no se entiende bien el tema del pecado, vamos a tener problemas. Bien. Dimensiones. Peshá, transgresión. Eso significa rebelión, apartarse de Dios, pecado voluntario. Peshá es la palabra más profunda del Antiguo Testamento para pecado, cuyo significado teológico es rebelión contra Dios. No es fracaso o error, pues consiste en desobediencia voluntaria. Pues ese es el primer aspecto. Luego, el siguiente, shatá, tiene el equivalente más preciso en el Nuevo Testamento en el término griego, y en este caso, en el griego hay un solo término, hamartía, básico. Es el término de todo el Nuevo Testamento, contrario de la cantidad de términos que hay en el Antiguo Testamento. Ahora, ese pecado, esa shatá, es un pecado también, pero considerado como la acción de quien yerra al blanco y no cumple con su deber. O sea, por eso decíamos dimensiones. La intensidad de este es distinta.
¿sí? El otro es rebelión, desobediencia voluntaria, y que se llega en algunos casos a lo que la Biblia en el hebreo quiere decir con puño alzado. Con puño alzado. Eso es, lo hago. Algo parecido, y en el Antiguo Testamento hay dos casos de pechá bien contundentes. El Señor había dicho que el sábado no había que recoger leña y que había que guardarla. Y un día, un israelita con el hacha al hombro pasó por delante de todos. Estaban en culto y él pasó por delante de todos y se fue a traer leña. Ustedes saben lo que le pasó. Y otra vez, cuando Israel había caído en tremendo pecado con las hijas de Moab y estaban arrepintiéndose, pasó un caballero con una moabita, mientras dice la Biblia, mientras la congregación estaba arrepintiéndose y llorando, él pasó con la muchacha por allá. Y yo no sé cuántos vieron y dijeron, uy, tan terrible. Y entonces vamos a orar. Yo no sé cuántos dijeron, vamos a orar. Pero hubo uno que dijo, esto no es de orar, esto es de actuar. Esto no es de oraciones. Y salió corriendo a su tienda, sacó un aparatico y se fue detrás de los otros y definió el problema. Y a Dios le gustó. A Dios le gustó que hubiera actuado en vez de orar cuando hay que actuar. Tenemos que saber cuándo hay que actuar y cuándo hay que orar. Y el Señor le premió, ¿verdad? Y le hizo una promesa, su descendencia tendría el sacerdocio para siempre, por cuanto hizo expiación. Entonces, habían ocurrido pecados de qué, de pechá, de mano alzada, de puño cerrado, de rebelión, de desafío. Ahora, la desobediencia voluntaria puede tener un grado menor de lo hago y qué. Sencillamente así con más de gano porque me gusta. O sea, con un tono un poquito menos agresivo, pero al ser voluntario entra dentro del marco del pechá. Recuerden que les dije que esta palabra involucraba la gama de colores, donde hay diferente intensidad. ¿Está bien? Bueno, ahora, se yerra al blanco, fíjense que es el equivalente a martilla, que significa errar al blanco. Y ahí está la figura del arquero, ¿sí? Narco y la flecha. Entonces se yerra al blanco por efecto o por defecto o por exceso. O la flecha se pasa, o se queda corta, o se va para algún lado. Pero se estaba haciendo el intento. Y no se atinó al blanco. Bueno, eso tiene otra característica distinta a la anterior. Ahora, el tercer punto es la primera parte del versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de iniquidad. Esa palabrita iniquidad es abón. Y aquí, hermanos, es donde viene un punto que lo debemos nosotros entender bien, porque aquí ha habido el problema en toda la cristiandad por este punto. Entonces, ese es mal moral, distorsión moral, perversidad, travesura, tastada, y en algunos casos, la última implica también culpa, pero esos son casos, digamos, aislados, es una traducción muy rara, pero lo que realmente de manera central significa es mal moral, distorsión moral, y entonces está relacionado con un estado interno deformado, torcido. Y esa palabra se usa en Salmos 51:5 y en Isaías 1:5 y 6. A ver, Salmos 51:5, ¿qué nos dice? Salmos 51:5, ¿qué nos dice? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermana Mónica, ¿usted qué ha escuchado? ¿Nacemos con pecado o nacemos en pecado? ¿Es lo mismo? ¿Ha escuchado algo de eso o no mucho? ¿Y cómo será que nacemos? ¿Con pecado o en pecado? ¿En? ¿No con? Bueno,
El texto dice en pecado, no dice con pecado. Pero la mayoría de la gente, ese en pecado lo necesita, o digo mejor, lo interpreta como con pecado. Hago la pregunta de otra manera. ¿Nacemos pecaminosos o nacemos pecadores? ¿Es lo mismo? Ahí está el asunto. ¿Nacemos pecadores? Es muy interesante y va a ver si les comento algo. Bueno, antes de ahondar en el último término es el más fácil de entender, remilla, que es engaño, falsedad, duplicidad, mentira. Y ese sí es, digamos, el más sencillo de todos. Ahora, para el Peshá, la solución, ¿cuál es? Primera de Juan 1.9 y Efesios 1.7. Efesios 1.7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Primera de Juan 1.9, ¿qué dice? A ver, vamos a mirar Primera de Juan 1.9 exactamente, donde leemos lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, mediante la confesión y el arrepentimiento. Por supuesto, se arregla el problema del pechá. Se arregla. A menos que la persona llegue por la desobediencia rebelde, consuetudinaria, o sea, todo el tiempo, llegue a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Después de un largo periodo de rebelión abierta y de desoír todas las invitaciones del Espíritu Santo. Pero antes de eso, no importa que haya sido pecado con mano alzada, si hay arrepentimiento sincero, pues el Señor ofrece perdonar ¿cuántos pecados? Todo pecado. Aquí la hermana Huay nos explica más eso. Ahora, la solución para el pecado echatá o el hamartía, lo mismo. Mediante la confesión, entonces se logra eso. Y nos dice la inspiración que Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Entonces, en el Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay hamartías ocultos, por así decirlo, y hamartías conocidos, ¿sí? Queríamos obedecer, pero la debilidad nos pudo, tuvimos una lucha y finalmente caímos. Después de tener una lucha. En otros casos, el mal nos asalta y antes de que nos demos cuenta, hemos caído en la emboscada que nos hizo el mal. Por ejemplo, fue el caso de Moisés. Moisés, el hombre más manso de la tierra, ya cuando estaba en el límite de Canaán, el Señor le dijo, háblele a la roca. En ocasión anterior, le había dicho, golpeé la roca, y Moisés la golpeó y salió agua, y Moisés la golpeó obedeciendo al Señor y sin rabia ni nada. Pero esta vez ya estaba cansado, se descuidó un poquito de la conexión con el Señor y se atribuyó él, oíd ahora rebeldes, os haremos salir agua de esta peña, y además de eso, la golpeó cuando el Señor no le había dicho que la golpeara, sino le dijo que la hablara. Y al golpearla dañó el símbolo porque Cristo no iba a ser herido dos veces. La roca era Cristo. Ya la había golpeado una vez anterior, se había cumplido el símbolo que al quebrantar la roca saldría agua viva que calmaría la sed. Cristo moriría una sola vez. Y Moisés, como por ira, sencillamente le dio otra vez golpes a la roca y dañó la enseñanza bíblica, la dañó, además de que su estado alterado pues constituyó pecado. Pero Moisés era el hombre más manso de la tierra. Así es de que este fue un momento de debilidad, de la fragilidad humana, fue un hamartía. Entonces, hay hamartías como ese, y hay hamartías como los que dice el Salmo 19. El Señor dijo, líbrame de los ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son, ¿qué?
ocultos. Y son ocultos porque todavía no hemos llegado al conocimiento de eso. No hemos llegado a la sensibilidad para ver que hay pecado donde todavía no vemos. Entonces el Señor perdona con la confesión y también a esos hamartías ocultos. Hechos 17:30 dice, Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pasa por alto. Y ahora llegamos al tercer término, que es el que nos da más problemas. Muy bien. La solución para el abono. Ahora, voy a colocar aquí una serie de traducciones y noten bien los términos. En verdad, y fíjese, Dios ha hablado y dice, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Otra versión dice, soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. La versión moderna dice, aquí en iniquidad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Bueno, está un poco mejor. Mira que en culpa, dice la Biblia de Jerusalén, en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado. Ahora, déjenme aquí, hago unos comentarios. Hermanos, es muy interesante que el conflicto entre el bien y el mal, la lucha entre las tinieblas y la luz la tenemos inclusive en la palabra de Dios. El diablo ha metido aquí la mano y ha habido una lucha. Dios ha preservado, pero tenemos versiones maleadas en diferentes lugares. Y mire lo interesante, yo descubrí algo muy interesante. Con Hebreos 9:12. Ustedes recuerdan Hebreos 9:12. A ver, abran sus Biblias. Vamos a Hebreos 9:12. Aquí nos apartamos un poquitico del tema central, pero es básico lo que queremos en este momento transmitir. Hebreos 9:12, a ver sus Biblias cómo dice. La mía dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Alguien tiene una Biblia que dice distinto? ¿O no? ¿O todos tienen Biblias de las sociedades bíblicas? ¿Cómo dicen la tuya, Anita? ¿El lugar santísimo también? Y, a ver, ¿ninguno tiene una Biblia distinta? Bueno, en la versión Reina Valera, sin revisión del 60, dice santuario, no dice lugar santísimo. Ahora, escuchen lo siguiente. Aquí está describiendo Pablo lo que ocurrió cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Sabemos la fecha? ¿Cuando Él se fue de esta tierra para el cielo? ¿Sí la sabemos? Claro, ¿cuándo? Año 31. Año 31. ¿Sí? Y Pablo está describiendo eso de que Cristo allá entró a oficiar en el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Y aquí, las traducciones que tenemos, dice que entró de una vez al lugar santísimo. Si Cristo entró al lugar santísimo en el año 31, entonces, ¿dónde queda 1844? ¿Qué es lo que decimos nosotros como adventistas que ocurrió en 1844? ¿Qué pasó? Entonces, ¿en esta fecha? No, lo que Pablo está diciendo es que Cristo entró una vez y para siempre. Y escuchen, por eso, estoy explicando, por eso, hermana, pues estoy explicando el conflicto entre el bien y el mal en las traducciones de la Biblia. Entonces, escuche lo siguiente. Yo tengo 8 versiones en la casa en papel de la Biblia. En 4 dice lugar santo o santuario y en 4 dice lugar santísimo. O sea, ahí está la pelea. Porque si entró al lugar santísimo, entonces es mentira ese cuento que nosotros inventamos de los 2300 días y que pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre. Entonces, como adventistas, quedamos fuera de poder tener un respaldo con la Biblia, como razón de existencia de nosotros como iglesia. Ahora, lo que les quiero decir es esto. Tengo la versión Félix Torres Amat y revisé 3 versiones católicas más. Las versiones católicas, esas versiones católicas antiguas,
fueron traducidas antes de 1844, cuando no existía la doctrina del santuario, no se había descubierto. Y todas las versiones católicas traducen santuario. Los que traducen equivocados son los evangélicos de las sociedades bíblicas. ¿Por qué? En una variante que tiene el griego, yo descubrí eso, muy interesante. En una variante que tiene el griego se puede traducir lugar santísimo, pero es una variante. Y el contexto griego estricto no admite esa traducción. Pero como los evangélicos pues están interesados y rabiosos porque nosotros predicamos el sábado y todo eso, entonces armaron la cosa y las traducciones evangélicas todas traducen lugar santísimo. Con eso los adventistas se quedan por fuera de validez. Como los católicos tradujeron antes de que apareciera la doctrina del santuario, fueron fieles al texto y al griego y tradujeron bien. Ellos traducen mal en otras. Por ejemplo, los católicos traducen mal Salmo 51:5 y por eso dicen pecador nací. Sí, claro, es la doctrina de Agustín, esa es la doctrina de ellos. Pero cuando se trata del santuario, que no les interesaba, que no la sabían, tradujeron el texto sin prejuicios y entonces lo tradujeron bien traducido. ¿Está bien? Bien, así es de que por esa razón es que todas estas versiones, espero que me estén siguiendo, por esa razón es que estas versiones están mal. Las que dicen nací pecador, las que dicen soy malo desde que nací. Bueno, el mal un poquito ahí ya vamos a explicar. Pero eso que dice que en culpa, ya con culpa yo nací, y que nací pecador, eso está mal traducido. Ese no es el sentido bíblico. Puede decirse en pecado, como dice la versión regular del 60. Bien. Ahora, aquí tengo y saqué un poquito, ahí están los términos originales. A ver si los explicamos sin tanta vuelta. Fíjese, abón significa rasgo torcido. Y mire la explicación que hay aquí abajo del H2398, bueno, allá una derivación y cosas de esas. Una raíz primitiva que significa para atinar mal. Luego dice para pecar. ¿Qué es eso? Ok. Si usted tiene, digámoslo así, a ver, si usted tiene un fusil, ese fusil está hecho para matar, pero usted decide si mata o no mata, ¿sí o no? El fusil está hecho para eso, pero hay alguien que lo maneja, y ese que lo maneja va a decidir si permite que el fusil se use para los fines para los cuales fue fabricado y que pues por alguna razón está fabricado así. ¿Está bien? Entonces, este término implica eso, un rasgo torcido que está en una condición, quedó en una condición para atinar mal, para pecar, con el cual se facilita pecar. En otras palabras, el abón es la naturaleza pecaminosa. Así, en cortos términos, bien concreto, el abón es la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos como resultado del pecado y que desde Adán se transmitió. Y aquí voy a explicar un poquito con un ejemplo. Cuando el Señor nos creó a la imagen de Él. Y con una mente que sentía atracción solamente por lo bueno. El mal no existía. Sentía atracción por lo bueno. Todo lo bueno, porque así estaba esto diseñado. Cuando el pecado entró y por la acción de la voluntad se pecó, ocurrió un trastorno aquí en la cabeza. Y a ver si lo entendemos un poquito en términos de chip. O mejor con otros términos de un experimento que hizo un biólogo marino, quizás algunos hayan escuchado eso. Un biólogo marino, estudiando las estrellas de mar, encontró
que con cierta periodicidad las estrellas cambiaban de piel. Y cuando iban a cambiar, entonces ellas iban al fondo de su hábitat marino y tomaban un granito de arena y se lo ponían en lo que es, se considera que es su cabeza, se lo ponían ahí el granito de arena, crecía la piel, en la nueva piel, y tapaba el granito de arena, y eso les servía a ellas para su orientación. Bien, el experimentador, el biólogo, tomó unas estrellas de mar, las trajo del mar, las puso en una piscina, en un estanque, donde abajo era baldosín, una piscina, no había arena. Cuando llegó el momento de que ellas cambiaban de piel, entonces el biólogo dejó caer en el estanque limaduras de hierro, ¿sí? O sea, partículas de hierro, en vez de la arena. Las estrellas de mar fueron, se restregaron para que cayera la piel, fueron al fondo, no encontraron arena, encontraron un pedazo de hierro, cada una cogió un pedacito de hierro, se lo puso. La piel creció normal, siguieron nadando tranquilas. El biólogo ahora decidió colocar un imán por encima del estanque. Y cuando colocó el imán, por supuesto no se las succionó porque esa cosita no tenía para poderla succionar el peso de ellas. Pero cuando colocó el imán, automáticamente todas las estrellas, ¡pum!, se voltearon patas arriba y ahora siguieron nadando todo el tiempo patas arriba. ¿Qué pasó? La piedrecita manejaba la cuestión de la gravedad, con eso era su orientación y su... Ahora el biólogo con el imán les cambió el centro de gravedad, entonces sencillamente ellas se voltearon a nadar patas arriba y eso era ahora lo normal para ellas. Ellas estaban respondiendo al asunto natural como ahora había aparecido, pero estaba totalmente alterado. Recuerden eso, hermanos. El Señor nos puso un chip para nadar al derecho. Cuando el hombre pecó, el pecado, la desobediencia, lo que ocurrió fue que se salió el granito de arena que puso Dios y el diablo puso una limadura de hierro y puso el imán por arriba y todo el mundo a nadar patas arriba ahora. Todo el mundo, puso el mundo con el nuevo chip a nadar patas arriba. El plan de salvación, la justificación por la fe, lo que provee es para que nosotros le permitamos al cielo cambiar otra vez esa limadura de hierro por la arenita para ponernos a nadar al derecho como fuimos creados. Y para eso se necesita entonces recibir la naturaleza divina. Para eso es el nuevo nacimiento, en fin, todos estos aspectos que nosotros conocemos. ¿Está bien? Entonces, el Abón es la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Ese chip que heredamos y que a usted no le preguntaron. Por ahí leí una noticia hace 2 semanas antes de venirme de Colombia. Leí que un señor por allá, creo que fue en Inglaterra, demandó a los papás porque no le preguntaron para traerlo al mundo. En ese mundo estamos. A mí tampoco me preguntaron. Y no me preguntaron si quería la nariz larga o cómo la quería. Entonces, bueno, nosotros recibimos por naturaleza una propensión al mal, lo que llama naturaleza pecaminosa, el caldo de cultivo para eso. Y eso es lo que quiso David decir cuando en este salmo escribió. Ahora noten bien. Recuerden por favor, porque en este versículo usa el mismo palabra abón que se usa en el Salmo 51, cuando dice en pecado he sido formado, ¿sí? Aquí dice, se apartaron los impíos desde la matriz. O sea, los que dicen que somos pecadores, que nacemos pecadores, usan mucho el Salmo 51:5 y este versículo. Pero cuando usted hable con alguno de ellos, le puede hacer la siguiente reflexión con este texto. Mire, dice,
Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Cuénteme, ¿cuándo ha visto usted un recién nacido que nace? ¿Sí? ¿No han visto ninguno? Pero eso es lo que el versículo dice. El versículo dice que hablaron mentira desde que nacieron. Un momento. Es que eso no es lo que David está diciendo. Lo que está dando a entender es que desde que se nació se tiene una disposición a la mentira, una predisposición al mal, una naturaleza que nos permite fácilmente caer en eso, es más, que nos atrae a esas cosas incorrectas, lo que se llama naturaleza pecaminosa. ¿Está bien? Eso es lo que dice el texto. Ahora, la hermana White corrobora con las siguientes palabras: las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien, es una herencia que se transmite. Y como ya les comenté antes, bueno, aquí habla de enfermedades y cosas de esas. Adán no nos transmitió enfermedades, pero la cosa se vino degenerando, y lo que sí desde un comienzo Adán transmitió fue el cambio del chip, y ese chip se ha venido degenerando, y degenerando, y degenerando, y el organismo físico, por lo tanto, ahora tiene todos estos problemas que se transmiten por la herencia. Bueno, leamos esta declaración. La hermana White dijo lo siguiente en el Ministerio de Curación. Hay algo, está hablándole por allá a una muchacha, una mujer. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Si antes del nacimiento del hijo, ella debe ser la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, esos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Ese es el abón, la naturaleza pecaminosa. Ahora, vayan por favor al Salmo 32, versículo 2, primera parte. Y vamos a colocar la traducción ahí del hebreo, donde nos dice, bienaventurado, ¿quién? El 2, el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa ¿de qué? De abón. No lo culpa, no lo imputa, no lo acredita. Pero eso es deformar el carácter de Dios. Decir que Dios nos toma en cuenta y nos va a cobrar, y somos pecadores porque nacimos con una tendencia al mal. La Biblia dice que Dios no lo culpa. Por supuesto que es un rasgo que es lamentable y que Dios no se agrada de él. Claro que la naturaleza pecaminosa es ofensiva a Dios, claro que sí. Pero escuchen bien esto, entra dentro del terreno del mal y no de la culpa. A ver si lo explico, algunos han escuchado y me gusta esa ilustración que leí hace mucho rato, del gato y el ratón. Algunos la habrán escuchado. ¿Sí? El gato, y ya mañana vamos a ver algo muy interesante con eso. El gato antes de comerse al ratón lo tortura. ¿Lo han visto? Ahora, el ratón, los roedores se consideran entre los animales más nerviosos, naturaleza nerviosa. El gato coge al ratón y le pega el mordisco aquí. Y el ratón casi que le da infarto. Ahora el gato lo suelta, el ratón se alegra, sale corriendo y el segundo otra vez, le cae encima cuando ya el otro creyó que se escapó. Después de propiciarle casi 5 o 6 infartos, se lo come cuando le provoca. Sí. Pero antes de comerse, le hace una tortura psicológica hasta el límite. Sí.
¿Cuándo han visto ustedes que llevan al gato a un juzgado para acusarlo por torturar el ratón? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en cambio, si usted hace lo mismo con otro ser humano, o aún sea con un animal, ahora, hoy en día, ¿qué le pasa? Bueno, ¿y por qué con usted sí y con el gato no? Es que el gato, es que nosotros de aquí para atrás tenemos lo mismo que tiene el gato, pero la diferencia es aquí. ¿Sí? La diferencia es aquí. Y las cosas no interesa cuánto el ser humano tenga de aquí para atrás. El Señor le dio esto para que con esto decida controlar esto. Entonces, ahí está el detalle. El Señor a usted y a mí no nos culpa porque de aquí para atrás tenemos lo mismo que el gato. Y mañana lo voy a explicar con más detalle en los 6 pasos del pecado. En los 6 pasos del pecado. Por naturaleza, el gato está descansando. Está ahí está descansando un poquito. Cuando de pronto escucha un ruido. Y mira. Y es un ratón. El gato se queda tranquilo cuando ve el ratón. ¿O qué le pasa al gato cuando ve al ratón? ¿Qué se despierta en el gato cuando ve al ratón? Pues el deseo de comérselo. Y si el ratón se deja alcanzar, pues está perdido, ¿sí o no? Entonces, hay una naturaleza pecaminosa que es un imán. Mañana vamos a ver bien con detalle un asunto muy interesante. Pero esa naturaleza pecaminosa, el Señor no culpa y pertenece al reino del mal, pero no de la culpa. No sé si me están entendiendo. El gato, al comerse el ratón, al torturar el ratón, está haciendo algo que pertenece al reino del mal. Antes del pecado no existía eso, de que un animal torturara a otro y se lo comiera. Eso pertenece al reino del mal, pero el Señor no le echa la culpa al gato porque es la naturaleza del gato. Es la naturaleza con la cual nace. Entonces el Señor no culpa al gato por eso. Así como nosotros tampoco lo culpamos. Entonces, con nuestra naturaleza pecaminosa, que es parecida a la del gato frente al ratón, ¿verdad? Que se despiertan deseos y se despiertan cosas que no son. El Señor no culpa eso, porque eso pasa por aquí. Y entonces, cuando ese deseo llega aquí, usted decide aquí, y ahora sí, al decidir, entonces puede entrar y entra en el plano del pecado si es que decide conseguir eso o seguir acariciando el pensamiento de algo que ahora la razón le dijo que estaba incorrecto. Entonces, el Señor no culpa. ¿Qué es culpa? Aquí están algunas definiciones. Imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Acción o omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Pecado, y mire, interesante. Estas son definiciones del diccionario de la Real Academia. Y fíjense lo interesante que en la última definición atina en lo correcto, todas, porque todo eso es correcto. Pero en la última ya habla de manera espiritual. Pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Eso es lo que es culpa. Pecado o transgresión voluntaria. ¿Quiere decir que hay transgresiones involuntarias? Sí. ¿Y las transgresiones involuntarias tienen culpa? No. ¿Se cometió la falta? A ver. Usted llegó a un país donde hay semáforos y en Ecuador no hay. No hay una ley de tránsito con esa cosa de esos colores, quién sabe qué será. Y usted llega y pasa derecho un semáforo en rojo. ¿Transgredió la ley? Sí. ¿Cuándo viene la culpa? Bueno, si hay un juez justo y demás, y logra usted probar que no tuvo oportunidad de conocer la ley, que usted no sabía para nada la ley, entonces usted es sin culpa. De hecho, por ejemplo, fíjense, en jurídica
No sé aquí cómo sea la terminología, pero en Colombia, cuando se habla de homicidios, ¿sí?, hay homicidios culposos y dolosos. Aquí usan lo de culpa un poquito distinto de lo que está en la Biblia, pero de todas maneras el sentido es igual. Homicidio culposo es cuando usted va en el vehículo y se atraviesa a alguien, usted va en la velocidad apropiada, una tremenda imprudencia de la persona, usted le puso el pie al freno todo lo que era, quedaron las llantas marcadas en el piso, pero atropelló a la persona. Y se demuestra que la persona fue una imprudencia, pero la persona de todas maneras murió. Eso se llama homicidio culposo. No hubo premeditación, usted hizo lo posible para evitarlo, en fin, no hubo premeditación, culposo. Pero doloso es cuando hay, se llama dolo, intención, propósito. Usted viene pensando en fulano que le hizo un agravio y tiene esa sed de venganza. Y está pensando de cómo, y ya de pronto pues ha hecho también algunos intentos de hacerle algún daño. Y ahora aparece distraído, preciso ahí, cerquita en la pista a una orilla. Y usted ve que lo puede atropellar, entonces le da un timonacito y lo atropella. Eso es dolo. Eso es dolo. Así es de que eso funciona también en este caso. El Señor no culpa de aquello que es una cosa que no está para nada y que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ahora, para cerrar, nosotros tenemos que, y aquí están todas las explicaciones técnicas y todo eso de los términos originales en relación que el Señor no culpa de iniquidad. Ahora, mire lo interesante, y esta cita es muy diciente de lo que acabamos de decir. Noten bien, aunque pecaminosa y con todas sus imperfecciones, el Señor ha prodigado a esta tierra lo útil y lo hermoso. Las bellas flores de variados colores nos hablan de su ternura y amor. Tienen un lenguaje propio que nos recuerda al dador. A ver, miren bien. ¿Quién es ahí pecaminosa? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Bien, de la naturaleza de esta tierra. Entonces nos toca juzgar a la tierra por ser pecaminosa. O sea, que los árboles cometen pecado, la tierra comete pecado, ¿sí? Como está toda deteriorada, entonces toca juzgarla porque eso es pecado. ¿Notamos? Lo mismo que al gato. El gato es pecaminoso. Claro, ese gato es pecaminoso. Hace unas cosas muy mal hechas. La naturaleza produjo espinas y cardos. No tuvo la culpa, el diablo le sembró espinas y cardos. ¿Qué puede hacer la naturaleza? No tiene razón, pero es pecaminosa. Mismo lenguaje. Hermanos, esto es sumamente importante que nosotros lo tengamos bien claro. Sumamente importante. Porque en torno a esto se han hecho teologías cerradas. En torno a esto tenemos a nivel de iglesia una teología mayoritariamente torcida. La gran mayoría de hermandad no entiende el asunto del pecado. Al no entender el asunto del pecado, se descontrolan y entonces entienden mal la naturaleza de Cristo, se entiende mal la justificación por la fe y vamos a terminar mal en la cuestión de la salvación. Por eso es importante esto. Muy bien. Ahora, ese abón se va a solucionar finalmente. Aquí tengo una serie de traducciones correctas del Salmo 32, en esta parte, donde fíjese, dice, Jehová no culpa, el Señor no imputa. ¿Qué es imputar? Acreditar, ponerle a su cuenta. El Señor no culpa, el Señor no imputa, el Señor no atribuye, en cuya cuenta Jehová no imputa, a quien no contará Jehová la iniquidad. Esa naturaleza que traemos por nacimiento. Bueno, terminemos con algo bien interesante. ¿Cuál es el remedio para eso? Bueno,
Al participar de la naturaleza divina, ¿cuándo se adquiere la naturaleza divina? El arranque de la naturaleza divina, ¿cuándo lo adquirimos? Cuando nos rendimos al Señor. Y luego seguimos adquiriendo diariamente naturaleza divina al buscar al Señor con toda sinceridad. Entonces, al participar de la naturaleza divina, las tendencias hacia el mal, nótese, heredadas y cultivadas, son extirpadas del carácter. Las tendencias al mal no son extirpadas del cuerpo, quedan en el cuerpo, pero son extirpadas del carácter y nos convertimos en un poder viviente para el bien. Al aprender cada día del Divino Maestro, al participar de su naturaleza, colaboramos con Dios al vencer las tentaciones de Satanás. Dios obra y el hombre obra para que podamos ser uno con Cristo, tal como Cristo es uno con Dios. Y entonces, finalmente, el Abón o Awón, que ahora es mitigado y sometido, ¿sí? Porque esa naturaleza pecaminosa queda bajo el control ¿de qué? Bueno, del ser creado ahora a la imagen de Dios al nacer de nuevo. Entonces las facultades, las tendencias al mal son subyugadas y sometidas. Antes estaban aquí, rigiendo la conducta, rigiendo las acciones, hacemos lo que nos gusta, que todo eso es resultado de una naturaleza concupiscente, complacemos el estómago, complacemos los ojos, los oídos, en este mundo que nos ha enseñado una complacencia incorrecta y que encuentra correspondencia en nuestro organismo. Ahora todo eso queda subyugado y sometido, pero no desaparece. Subyugado y sometido, esa naturaleza, ¿sí? Y entonces el problema se va, mire, ahí está la cita. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta, somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Y, bueno, aquí ya leímos eso. Sencillamente el Awón, la solución final, cuando el Señor venga, va a ser extirpado a la venida del Señor. Esa es la transformación que vamos a tener a la venida del Señor. La gente que no quiere entender esto, dice que no. Entonces fíjese, termino con esto. Aquí hay 4 elementos que hemos estudiado para pecado, ¿sí? 4 elementos. Peshá, Hatá, Abón y Remilla. El Señor quiere que nosotros no hagamos como hacen las mamás. Cuando el niño de pronto por capricho le sirven, el almuerzo es con papas, habichuelas, alberjas y quinoa. El niño no quiere comerse las habichuelas. Y si se las sirve la mamá en un plato, así cada cosita, el niño se come lo demás y deja las habichuelas. Entonces la mamá dice, espere un poquito. Y coge eso y lo echa en un aparatico que tiene un botón y una cuchilla. Le pone un poquito de agua y ahora queda licuado. Y ahora, ¿cómo hace para no comerse las? ¿Cómo hace? Tiene hambre. Va a comer porque, ¿sí? ¿Cómo hace para no comerse las habichuelas? Le toca comérselas. Le toca comérselas. El mundo religioso ha hecho eso, ha metido estos conceptos de pecado, lo ha metido en la licuadora. Esto es lo que es pecado, el licuado. Y usted tiene que, por eso es que entonces tiene que decir que sí, que la naturaleza con que nace, que sí, porque se la presentan como un licuado sin hacerle la diferencia entre mal y culpa. Sí. Y se la licúan. El Señor no hizo esos licuados. El Señor explicó bien para que entendamos cada cosa y entonces procedamos
con sabiduría frente a este asunto, que el Señor lo va a arreglar a su venida. Nosotros, hermanos, usted y yo, nos tenemos que entender, y el problema del pechá, del jatá y del remillá es suyo y mío. El Señor nos va a pedir cuenta de eso, pero a nadie el Señor le va a pedir cuenta del abono. A nadie le va a pedir cuenta. A nadie absolutamente. En los redimidos es un problema que el Señor lo va a arreglar cuando venga. En los que se van a perder, como no quisieron arreglar los otros, entonces el Señor le mete candela a todos los cuatro. Ahí sí es el licuado para meter candela. ¿Qué más hace? No tiene más que hacer, porque el hombre le presenta un licuado, ¿entienden? El hombre le presenta un licuado, el Señor, ese licuado está contaminado, el Señor le mete candela. ¿Qué más va a hacer? Bueno, el Señor nos ayude. Seguiremos mañana con algo muy interesante. El proceso del pecado, el cual necesitamos entenderlo bien también. Por la gracia del Señor.